capital de Portugal y mayor ciudad del país, acompañantes de viaje, hoy les damos la bienvenida a Lisboa. Situada sobre la desembocadura del río Tajo, Lisboa nos recibe para pasar 4 días en ella. Si vienes buscando un itinerario en orden y con todos los detalles, estás en el lugar indicado. ¿Comenzamos? Al final del video quedarán los datos prácticos como alojamiento, un lindo apartamento, cenas, pase turístico y demás datos como el parking para el coche para evitar pagar precios demasiado elevados. Vemos en este mapa los barrios que recorreremos durante estos días en Lisboa: Baixa, Alta, Chiado, Alfama y Belém. Día 1 en Lisboa. Comenzaremos este día en la Baixa y nos vamos al icono de Lisboa, su plaza del comercio, y allí el Arco de la Rúa Augusta, la estatua de José I y el muelle de las columnas. Con vistas al estuario del Tajo, el Terreiro do Paço fue en donde se asentó durante más de 200 años el Palacio Real de Lisboa. Es el centro neurálgico de la ciudad para todos los turistas que nos acercamos a conocer esta capital. Es la postal de la ciudad y cuando uno llega queda prendado con lo impresionante que es. Desde acá salen los free tour, que es, como siempre decimos, muy recomendable tomar el primer día para tener el primer contacto con la ciudad, para que les cuenten un poco de su historia, lugares para comer y les den algún otro tipo de recomendaciones. Accedemos a la misma por el Arco de la Rúa Augusta. Además de maravillarnos con el mismo, les contamos que se puede subir. Acá comenzaremos a usar la Lisboa Card. Al final del video hablaremos del pase, que incluye varias atracciones, y el transporte. El precio de la entrada para subir al Arco de la Rúa Augusta es de 3,50 € y está incluido en la Lisboa Card. La subida al arco vale la pena. Las vistas desde acá son muy lindas y para ese primer contacto con la ciudad es magnífico poder ir viéndola desde la altura, aunque ya les adelanto que veremos durante el recorrido por Lisboa miradores espectaculares. Antes de continuar con el recorrido, nos acercaremos al muelle de las columnas. Son las antiguas escalinatas que utilizaban los monarcas para desembarcar a su llegada a la ciudad. Pasando el arco, continuaremos por la Rúa Augusta. Los pisos de Lisboa son toda una obra de arte, así que caminen mirando un poquito para abajo. Pasaremos por el elevador de Santa Justa, pero no nos detendremos aún en él. La cola es impresionante para subir por allí. El precio es de 5,30 € ida y vuelta, y está incluido si tienes la Lisboa Card, pero no lo elegiremos para subir para no perder tiempo ahora. El elevador de Santa Justa no es solo un medio de transporte, sino que se ha convertido en una atracción turística. Se inauguró en 1902 con el nombre de Elevador do Carmo y era la manera más fácil de subir desde la Baixa. Llegaremos así a la Plaza del Rocío. En esta plaza tuvieron lugar en antiguas épocas juicios, espectáculos, festivales y desfiles militares. Actualmente es una plaza muy animada, con bares y comercios. Al igual que vimos en Oporto, estas pintorescas casas de enlatados las encontramos en varias partes de Lisboa. Vemos acá el Teatro Nacional Doña María II. Y a pocos pasos visitaremos una iglesia muy particular, la iglesia de Santo Domingo.
Esta iglesia, construida en 1241, ha sido destruida muchas veces durante su historia. Terremotos, tsunamis en 1531 y 1755 la destruyeron, y por último un incendio en 1959. Si bien luego de este último volvió a abrir en 1994, aunque reconstruida, dentro los rastros del incendio perduran, y esto es lo que la hace diferente y le da un toque especial. A nosotros nos gustó muchísimo, pero muchísimo verla. Es algo que les recomiendo hacer. La entrada es gratuita. Y desde acá nos dirigiremos hacia la Estación del Rocío, para luego empezar a subir. Esta estación, con esta bonita fachada, fue inaugurada en 1891 y accederemos a ella para luego empezar a subir hacia uno de los lugares imprescindibles a visitar en Lisboa, el Convento do Carmo. Lo dicho, cruzaremos por dentro de la estación, subiremos, pararemos antes de continuar a disfrutar de estas vistas y comenzar a subir por la Calçada do Carmo, una cuesta bastante fácil, pero que nos empieza a mostrar todo lo que tendremos que subir en Lisboa. Lo mismo que les dije en Oporto, administren energías porque muchas de las subidas los dejarán sin aliento. Si han sacado la Lisboa Card, tendrán el transporte incluido durante los días que tengan el pase, así que no duden en tomar tranvías o buses para los recorridos si están cansados. Al terminar la subida, desembocaremos en una linda placita, el Largo do Carmo, y enfrente el antiguo Convento del Carmen, hoy Museo Arqueológico do Carmo. Estamos ya en Chiado. La iglesia del Carmen fue construida en 1389, pero en 1755 el terremoto que nombramos anteriormente causó muchos daños también en esta iglesia. Al año siguiente se inició su reconstrucción, de estilo neogótico, interrumpida definitivamente en 1834 debido a la extinción de las órdenes religiosas en Portugal. A mediados del siglo XIX, prevaleciendo un gusto romántico por las ruinas y los antiguos monumentos medievales, se decidió no seguir reconstruyendo el edificio, dejando el cuerpo de la nave de la iglesia abierto al cielo. El precio de la entrada es de 7 euros y 5 euros con el descuento de la Lisboa Card. En todos los casos que hablamos de incluido es en el momento de nuestra visita. Estas cosas muchas veces van cambiando, lo mismo que cuando se piden reservas previas, así que antes de comprar siempre chequeen la web oficial. Se las dejo en la descripción y en el blog. A la salida de acá iremos al mirador de Santa Justa, que está casi al lado. ¿Recuerdan el elevador que no subimos por la Gran Cola? Bueno, es acá que termina. Hay unas hermosas vistas desde la ciudad. Ahora acá tenemos dos opciones para bajar. Hacerlo por el elevador Santa Justa. Para bajar no hay cola y está incluido, como dijimos, en la Lisboa Card. Si no, volvemos al Largo do Carmo y tomaremos por la Calçada do Sacramento y empezaremos lentamente la bajada. Pero nosotros continuamos en tranvía hasta la Plaza Luis de Camões. Vamos ya hacia el Barrio Alto. Haremos una parada en la iglesia San Roque para ir luego al mirador Pedro de Alcántara, que si el día está despejado, promete hermosas vistas hacia Alfama y el castillo. Visitas que haremos mañana. Y desde acá sí emprendemos una caminata hasta el elevador da Gloria. Este tipo de ascensores los encontramos distribuidos en la ciudad para evitar algunas cuestas.
El elevador da Gloria une el barrio alto con la Plaza de los Restauradores y fue inaugurado en 1885. Lo lógico hubiese sido hacer el trayecto inverso, pero en este caso lo utilizaremos para bajar. El precio del ticket es de 3,80 € ida y vuelta y está incluido con la Lisboa Card. Son varios los ascensores de este tipo que encontrarán hacia Barrio Alto, como el ascensor da Vica, el ascensor do Labra o el ascensor de Gloria. Una vez en la Plaza de los Restauradores, aparte de mirar la plaza y admirarla, veremos que sale desde allí la Avenida da Liberdade. Nosotros no lo hicimos por falta de tiempo, pero podríamos desde acá ir hasta el Parque Eduardo VII y obtener una linda panorámica de Lisboa. Vemos acá todos los puntos en el mapa que hicimos en el día número 1. Día 2 en Lisboa. Hoy nos vamos al Castillo San Jorge y al barrio de Alfama. Para subir al castillo lo haremos en el autobús 737, que nos dejará justo en la puerta sin cansancio alguno. Lo tomaremos en la Plaza da Figueira. Castillo San Jorge. La visita al castillo tiene un costo de 15 € y esta entrada no está incluida en la Lisboa Card. El horario es de 9 horas a 17:30 o 18, dependiendo de la temporada. Tiene un precio algo elevado para lo que son el resto de las visitas en la ciudad. No es algo que personalmente me haya gustado tanto, pero sí las vistas. Desde acá son bonitas y completas de toda la ciudad. El lugar es muy grande, así que vayan sin apuro para poder tomarse todo el tiempo que necesiten. El Castillo San Jorge es también uno de los iconos de Lisboa, uno de los lugares más concurridos. Luego de terminada esta visita, comenzaremos a perdernos por las calles de Alfama. Ahora sí caminando. Pensamos en subir en bus y bajar a pie. El descenso es precioso. Háganlo de manera tranquila. Las calles y miradores que encontraremos en esta bajada son de los más bonitos de Lisboa. Alfama es conocido por ser la cuna de la música tradicional portuguesa conocida como fado, un género popular de melodías melancólicas. Yo les estoy dejando sitios para el recorrido, pero pueden también tomar un free tour y despreocuparse. Como recordarán, nos levantamos y nos fuimos inmediatamente al castillo, para no encontrar mucha gente. Así que como no hemos desayunado, fue ideal llegar al mirador Portas do Sol y hacerlo ahí. Desde acá tendremos unas vistas privilegiadas a la zona oriental del barrio de Alfama. La panorámica desde acá es preciosa, sumado a tomarse un rico café portugués. Para mí, esto es el paraíso. Lo dicho siempre, no corran, no se tomen la foto en el mirador y corran al siguiente punto. Tómense tiempo, disfruten. Son los momentos mágicos de un viaje. Y desde acá, hacemos una pausa en el video para preguntarte si te está gustando el mismo. Si es así, te pedimos te suscribas para que podamos seguir haciendo este tipo de contenidos de itinerarios por las ciudades para que te ayuden a organizarte. Continuamos. Encontramos bastante más gente en el siguiente mirador. Mirador de Santa Lucía.
Si bien personalmente el anterior mirador fue mi preferido, este es el mirador más buscado por los turistas y lo notarán ni bien llegar. Es verdad que el encanto del entorno es sublime. Bajamos despacio entre casitas y rincones, bajar no cansa y el disfrute es magnífico. Sin ningún lugar a dudas, esta fue mi zona preferida. Este fue mi día favorito en Lisboa. Lentamente, comprando souvenirs, viendo pasar los tranvías, que es algo tan fotogénico, llegamos a la Catedral de Lisboa, la C de Lisboa. Su construcción se inició en 1148. Está considerada como la iglesia más antigua de Lisboa y está clasificada como Monumento Nacional desde 1910. El precio de la entrada es de 5 euros y no está incluida en la Lisboa Card. La visita vale la pena. Nuestra lenta caminata nos llevará hasta la Casa dos Bicos. La Casa dos Bicos fue construida en 1523. Su nombre se debe a su característica fachada de piedras talladas en forma de puntas de diamante o pico. Hoy es la sede de la Fundación José Saramago. A pocos pasos encontramos la Rúa dos Bacaloeiros. Se ha convertido en la Rúa Azul, aunque ya la encontramos muy despintada. Acá hay muchos lugares para comer y tomar algo. Lugar al que volvimos a la noche, pero eso se los dejamos al final del video. Vamos ahora hacia una calle muy instagrameable, la calle Rosa. Pasamos primero por la plaza del municipio. Pink Street. Y llegamos así a esta calle color rosa, muy instagrameable. Si la cantidad de gente se los permite, seguramente tomen aquí muchas fotos. Para terminar el día, nos iremos a un mercado, el mercado de la Ribeira, Time Out Market. Entrar al mercado da Ribeira es una fiesta para los sentidos. Montones de lugares para comer, comidas de todo tipo. Es empezar a recorrer y ver qué elegir, tanto en alimentos como en bebidas, y disponer a sentarse en estas largas mesas. Aprovechamos acá a pedir la francesiña. Consejo, si son 2 personas, pidan una para compartir entre los 2 y después ven, porque la verdad es una comida muy sustanciosa. Un recorrido redondo en el tranvía 28 que te lleva por toda la ciudad es algo que todos los turistas hacen, pero precisamente eso, todos lo hacen, así que pasa a ser una cola extensa y puedes perder mucho tiempo de disfrutar. En el caso de querer hacerlo, tomarlo temprano en la mañana para evitar estas colas que nosotros encontramos. Día 3 en Lisboa. Hoy nos iremos a Belém y descubriremos esta parte de la ciudad, pero antes desayunaremos en un café muy especial. Café à Brasileira. Como hemos hecho en otras ciudades como Budapest, Viena u Oporto, vamos a ver estos cafés que han permanecido a lo largo de los años. Recuerdo de otras épocas de tertulias de escritores y artistas, en este caso entre ellos Fernando Pessoa, el reconocido poeta portugués.
Pasar por sus puertas te transportará en el tiempo. Fue inaugurado en 1905. En la actualidad, a Brasileira es uno de los más antiguos y uno de los 3 únicos cafés de Lisboa que han sobrevivido a todo el siglo XX y permanecen abiertos. Pedimos el desayuno y debo decir que de todos los antiguos cafés que nosotros hemos visitado, ha sido el más completo. Dejo como siempre la factura de lo consumido para que ustedes evalúen. Y ahora sí, tomaremos el tranvía hacia Belém. Visitaremos primero de todo el monasterio dos Jerónimos. Si bien tienen más opciones de tranvía o autobús, nosotros tomamos el 15E que te deja enfrente. Cuando lleguen verán 2 colas muy largas para la entrada al claustro. Una para la boletería y otra para acceder si ya tienes la entrada. De todos modos, siempre pregunten porque esto puede ir cambiando. Pero al tener la Lisboa Car hacen ya solo la de acceso. El consejo es que traten de llegar temprano para encontrar un poco menos de gente. Para el acceso a la iglesia hay una tercera cola y es de manera gratuita. El monasterio de los Jerónimos fue construido en el año 1501. Este monasterio, al igual que nuestras próximas visitas, la cercana Torre de Belém y el monumento a los descubrimientos, simbolizan la era de las exploraciones portuguesas y se cuentan entre las principales atracciones turísticas de Lisboa. Junto con la Torre de Belém, el monasterio de los Jerónimos fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. Tienen 2 grandes cosas a visitar: el claustro y la iglesia. La iglesia es de entrada gratuita, mientras que el claustro tiene un costo de 10 euros y, como decíamos, está incluido con la Lisboa Card. Visitaremos primero el claustro y para visitar luego la iglesia deberás salir y volver a hacer una cola de ingreso. Es una visita imprescindible en Lisboa, pese a la multitud y a lo poco organizada que puede resultar la entrada. Es una belleza el claustro, me dejó maravillada. La entrada a la iglesia vale también la pena. Calculen destinar a partir de 2 horas más o menos para lograr esta visita, para hacer esta visita. Destinen ese tiempo o más a partir de ese tiempo en su itinerario del día. Luego de terminada, nos iremos al monumento a los descubrimientos y la Torre de Belém. El monumento de los descubrimientos fue construido en 1960. Como vemos, estamos en la margen del río Tajo y fue para conmemorar los 500 años de la muerte de Enrique el Navegante. Se puede subir al mismo. La entrada es de 10 euros y 8,30 si tienes la Lisboa Car. No nos pareció un imprescindible, pero se tienen bonitas vistas desde la cima. Desde acá también y a pocos pasos nos iremos a la Torre de Belém. La torre es una antigua construcción militar. Tuvo gran importancia en la era de los descubrimientos de Europa, ya que sirvió como fortaleza y como puerto desde donde partieron los exploradores portugueses. Cuando dejó de servir como defensa de invasores en el estuario del río Tajo, se utilizó como prisión, como faro y también como centro de recaudación de impuestos para ingresar a la ciudad. El precio de la entrada es de 6 euros y está incluida con la Lisboa Card. Desde toda esta zona veremos el puente 25 de abril y el Cristo Rey. Es una zona hermosa, hay más actividades para hacer. Nosotros habíamos reservado un paseo en velero al atardecer, pero lamentablemente se suspendió por el mal tiempo. Creo que hubiese sido hermoso
pero será para otra vez. Si vieron nuestro video de Oporto, recordarán que les recomendábamos probar los pasteles de nata. Los originales se llaman pasteles de Belén. Muy cerca del monasterio de los Jerónimos encontrarán la casa que vende los típicos pasteles de Belén. Hay mucha cola, pero vale la pena hacerla y probarlos. Y nos vamos a terminar el día a un lugar que me encantó. LX Factory. No está tan alejado, pero son unos 4 kilómetros, así que el mismo tranvía que tomamos para llegar hasta acá puede servirnos para ir a LX Factory. Ubicado en una antigua fábrica, encontramos un espacio de gastronomía, literatura y diseño por el cual vale mucho la pena darse una vuelta. ¿Sabías que puedes ser miembro del canal? Es una función de pago para ayudarnos a poder seguir armando videos itinerarios. A cambio recibirás stickers para destacarte y prioridad a la hora de las respuestas en los videos. ¿Qué cambia ahora? Nada. Seguimos subiendo los videos y puedes seguir accediendo a ellos como hasta ahora y puedes seguir suscribiéndote de manera gratuita como siempre. Pero si quieres ayudarnos, puedes dar un paso más y unirte al canal. Gracias. Aprovechamos acá a comer unas hamburguesas y a disfrutar de este ambiente que la verdad nos encantó. Un recomendado si te gustan este tipo de lugares en donde la creación y el diseño se apropian del sitio. Los turistas lo están descubriendo y están viniendo muchísimo. Se ve un animado movimiento en todas sus calles e instalaciones. Un tip recomendado para hacer algo un poquito diferente. Día 4 en Lisboa. Para el día 4 nos iremos a Sintra y a Cascais por el día. En nuestro caso, por nuestra cuenta, pero creo que merece un video aparte con todas las opciones de transporte, cómo moverse allá, entradas, etc., como hicimos con el Palacio de Versalles desde París. Si siguen nuestros videos recordarán eso. Los trenes de Lisboa, tanto a Sintra como a Cascais, están también incluidos en la Lisboa Card. Acompañantes de viaje, pasamos a los datos prácticos de esta visita a Lisboa y si tienen en los planes dedicar un día a Sintra o Cascais, véanlo en el siguiente video. Datos prácticos. Antes de pasar al hotel y restaurante, les decimos que dejamos en el blog los descuentos para el SIM de internet ilimitado de Holafly y para los seguros de viaje Yati. No ahondo mucho en el tema porque ya lo hemos contado muchas veces en nuestros anteriores videos. De esto y de todo lo que viene ahora dejo enlace en la descripción. Hotel. Esta vez tampoco elegimos un hotel convencional, sino un apartamento. Nos encantó y era muy amplio. Si bien éramos 2, este evidentemente era para 4 personas, ya que tenía un dormitorio principal y en el estar 2 camas individuales. Una pequeña cocina, lavarropas, la verdad que estaba muy completo. Ubicación ideal para recorrer mucho de lo que hay que ver a pie, muy cerca de la Plaza del Comercio. Aunque en un horario más acotado, tiene recepción. Si bien hay unos tramos de escalones, también tiene ascensor. Pagamos en el mes de octubre 150 euros la noche sin desayuno. Si llegas en coche a la ciudad, un parking en esta zona es muy caro, llegando a costar hasta 50 euros las 24 horas. En cambio, si lo dejas en la terminal de cruceros, el parking Tel Park Terminal de Cruceros también es subterráneo y el costo por día fue de 12 euros. Como verán, vale la pena ir a dejar el equipaje y luego dejar el coche.
Caminando desde ahí hasta la Plaza del Comercio es 1 kilómetro aproximadamente. Cenas. Encontramos un lugar que escuchamos recomendaciones y fuimos y nos encantó. Es María Catita, ubicado en la Rúa de los Bacaleiros. La comida es muy buena, la atención también. Como ya dijimos en el video de Oporto, la cocina portuguesa es exquisita. Así que buscar buenos lugares para comer es otra parte del viaje. Dejo como siempre acá las facturas y también como siempre aclaro que nuestras comidas son para 2 personas e incluyen siempre una botella de vino. Pero recomiendo ampliamente el lugar. Para visitar las atracciones nos pareció súper útil la Lisboa Card. Tienes acceso libre a casi todo lo visitado, aparte del transporte. Así que es una recomendación utilizar la misma. Los precios de la misma varían por la cantidad de horas. La de 24 horas, 22 euros, 48 horas, 37 euros, 72 horas, 46 euros. Eso al día de hoy, febrero 2024. Como les dije, con la Lisboa Car está incluido el transporte, además de las atracciones, pero también tienen la Viva Viagem, que es una tarjeta prepaga para el transporte público, si solo les interesa esto último. El precio por 24 horas es de 6,45 euros más 50 centavos de euro el costo de la tarjeta. Esto para la modalidad transporte ilimitado. Seguimos con Sintra y Cascais.